primera sesión del año 2025, una tremenda desafío que nos queda en este año de nuestra Diputación. Así que bueno, un abrazo a todos masivo y entonces le voy a dejar a nuestra secretaria para que nos dé la cuenta. Y se han recibido tres oficios del presidente de la República mediante los cuales hace presente urgencias para los siguientes proyectos. Simple, para el que modifica el Código Sanitario para regular la práctica de cirugías y procedimientos con fines estéticos. Simple, para el que da cumplimiento al proyecto de ISAPRE, en definitiva, el que estamos viendo sobre materias sobre preexistencia y discriminación y plan único de salud. Y suma, para el proyecto que modifica el Código Sanitario para regular el ejercicio de distintas profesiones del área de la salud como parte del equipo médico. Un proyecto iniciado por varios diputados que reconoce y regula la ozonoterapia como práctica médica alternativa. Un oficio de la ministra de Salud, mediante el cual responde a uno de esta comisión e informa sobre la posibilidad de reconsiderar la distribución de la asignación mensual de estímulo de competencias profesionales a los 180 especialistas que trabajan en la atención primaria de salud y que a la fecha reciben remuneración como médico cirujano. Otro oficio de la ministra de Salud, mediante el cual responde a uno de la comisión e informa sobre la posibilidad de revisar los criterios y fundamentos de implicancia de todas las enfermedades que se encuentran incorporadas en las garantías explícitas en salud en relación con las limitaciones y restricciones etarias. Un oficio de la ministra de Salud, mediante el cual responde a uno de esta comisión e informa sobre medidas que permitan materializar un cuarto turno en el Hospital Sotero del Río. 8 oficios de distintos organismos de la Administración del Estado que dan cumplimiento a la información que se requiere por la Ley de Presupuestos del año 2024. Un oficio del Defensor de la Niñez, mediante el cual remite un documento especializado sobre violencia sexual digital contra niños, niñas y adolescentes hacia una estrategia de abordaje integral. Una derivación de solicitud de audiencia del diputado Lilayú y de la diputada Bravo a fin de recibir a Tecnofarma para exponer sobre los alcances e impacto en la salud pública derivados de la próxima implementación de las recientes resoluciones del Ministerio de Salud relacionadas con el listado de drogas de alto costo. Y además para presentar una visión sobre la existencia de alternativas de tratamiento específicas para distintos tipos de cáncer, considerando perfiles y tipologías en el contexto de dicho listado. Una derivación de solicitud de audiencia de la ley del lobby también del diputado Lilayú a fin de que se reciba a la Asociación de ISAPRES de Chile para una revisión de la actividad legislativa que afecta a dicho sector. Una propuesta de invitado del diputado Hernán Palma y del diputado Agustín Romero en relación al proyecto 16.137. 3 correos de la agrupación de médicos y estudiantes de medicina, mediante los cuales solicitan, entre otras cosas, sanciones y que se oficie a las casas de estudio que maltratan y hostigan a estudiantes de medicina y a especialistas. 8 correos de la Fundación Doctor Avicena, mediante los cuales solicitan oficiar, de acuerdo a los casos que indica, enviados directamente a los correos de los integrantes de la comisión. Un informativo de la Asociación Gremial Nacional de Pensionados del Sistema Privado de Pensiones de Chile. Una solicitud de ayuda de un particular debido a que aquí hay 8 solicitudes de distintos particulares, más bien, no, son como 12, que piden ayuda para efectos de que se les apuren sus licencias, la tramitación de las licencias médicas. Ustedes no tienen esa facultad. Les vamos a contestar que no Se somos... le puede contestar que vamos a remitir su reclamo al CONPIN Nacional, Ya, que es a lo que le eso para corresponde. que lo tengas ahí, ¿eh?
Una solicitud de audiencia del directorio de FEMPRUS Aysén con el fin de solicitar una audiencia para exponer la preocupación y la situación laboral que enfrenta dicha región en el ámbito de la salud. Hablando Osorno. Aysén, la región de Aysén. También, una solicitud de audiencia de la Confederación de Profesionales de los Servicios de Salud para exponer por diversos dichos vertidos por el director de Servicios de Salud Osorno. Una solicitud de audiencia de los ejecutivos del laboratorio Tecnofarma con el propósito de exponer los antecedentes relacionados con los alcances e impacto de la salud pública derivados de la próxima implementación de las recientes resoluciones del Ministerio de Salud, específicamente en lo referido al listado de drogas de alto costo. Una invitación de la directora para la ceremonia de la celebración del 85 aniversario del Hospital Eduardo Pereira a realizarse el viernes 10 de enero a las 11:30 de la mañana. Una solicitud de oficios de una residente de la Universidad de Chile, médico cirujana egresada de la Universidad de Santiago hace 12 años y actualmente cursando un tercer 12 año. años de egreso. Sí, Ya. pero que ahora está haciendo la especialidad, cursando la especialidad de anestesiología en la Universidad de Chile, que también ella remite antecedentes sobre... Acoso. Sí. Que me llegó. Una comunicación de un particular mediante el cual señala que con su familia han sido tremendamente perjudicados por una ISAPRE más vida respecto a los cobros extras realizados por la tabla de factores. Solicita saber más cuándo se corregirá la ley para que las devoluciones sean en plazo razonable, no más allá de 3 a 6 cuotas y no las 156 cuotas aprobadas. Una solicitud de audiencia de la Fundación José Galazo para exponer sobre el proyecto de ley que establece normas sobre convivencia, buen trato y bienestar en la educación superior para estudiantes en relación a los cuidados sobre salud mental. Y finalmente otra solicitud de audiencia de la Fundación Avicena para exponer sobre el proyecto de ley que establece normas sobre convivencia, buen trato y bienestar en la educación superior que protege los derechos de los estudiantes que requieren cuidados específicos para su salud mental. Eso es todo lo que se ha recibido. Ah, y hay 2 pareos. Ya, no, hay un reemplazo del diputado Enrique Lee al diputado Tomás Lagomarsino. ¿Cómo están los dos equipos? ¿Cómo reemplazan? No, lo que pasa es que deja sin efecto el reemplazo cuando están los dos. Tiene que irse uno. Bueno, por eso entonces no hay reemplazo. Pues, Están pareados entonces. Lagomarsino nomás. Pero en cuanto entre, termina el reemplazo. Esa es la norma de los reemplazos. Lo que pasa es No, que tú usted tienes que quiere- presentar usted una quiere ley. después que lo reemplace, ya. Entonces va a ser de la mitad de la sesión para adelante el reemplazo, ¿ya? Ya. Ya. Y un pareo de la diputada Cariola con el diputado Celis. Eso es todo. Ya. Bueno, ofrezco la palabra sobre la cuenta, en primer lugar. Bueno, vamos a dar paso. ¿Usted tampoco quiere hablar sobre la cuenta? Bueno, vamos a abrir un espacio corto, porque tenemos temas que tratar hoy día para varios. Entonces, el doctor Palma, el doctor Lilayú, el doctor Lee, Lago Marcino, ya. Lo que les pido es que sean cortos, precisos y concisos, por favor. Entonces partimos con el doctor Palma. Bueno, ya. Muchas gracias, diputado Palma. Muchas gracias, presidenta. Aprovecho también de saludar a todos y desearles un muy feliz año a esta comisión. Quiero traer, por supuesto, que se imaginan a colación la situación, lo que se está viviendo en el Hospital Padre Hurtado, que está en la comuna de San Ramón, pero que ustedes entienden que atiende ciertos pacientes de tres comunas distintas, La Pintana dentro de eso, y nos enteramos esta mañana de la situación ocurrida, ¿cierto?, de que había una toma por parte de algunos de los gremios de salud, manifestándose por las situaciones que se ha estado viviendo. En diciembre estuvimos con el delegado presidencial, yo me reuní también con la directora del Servicio de Salud Suroriente, hemos
hecho todos los mecanismos para tratar de abordar esta situación, que parte, por supuesto, con la situación de que se encuentran los funcionarios que con el traspaso, ¿cierto?, del hospital Les bajó el no... sueldo. ¿Ah? Les Claro, bajó el sueldo. no se ha hecho, el encasillamiento tuvo todos estos problemas y eso hace rato que venimos trabajando también para lograr esa corrección de los sueldos, cuando dejó de ser hospital experimental, y hoy día enfrenta, por supuesto, esta crisis de seguridad. Más allá de eso, por supuesto que podemos no estar de acuerdo con este paro que impida, ¿cierto?, que las personas sean atendidas, pero no podemos sino entenderlo, por la gravedad de lo que está pasando. Lo último que ocurrió fue que el carabinero que finalmente estas conversaciones con Interior, con el delegado presidencial, el carabinero que estaba custodiando fue apuñalado, el mismo carabinero que estaba custodiando el hospital. Entonces, evidentemente que este es un problema que, y lo vuelvo a traer a colación como para que no lo soltemos como tema, ¿no? Y yo agradezco las coordinaciones, pero creo que aquí falta tenerlo muy presente, sobre todo que afecta a tantas funcionarias y funcionarios y, por cierto, a una comunidad de pacientes tan grande. Entonces, queremos relevarlo y que desde el MinSal, a través del Servicio de Salud y en colaboración con el Ministerio de Interior, puedan seguir trabajando en darle, y ahí pido, por favor, el apoyo de esta comisión, porque efectivamente hemos llegado a situaciones muy extremas. Ese como primer punto. Después, en relación, yo quería recordar algo que vimos el año pasado, que fue esta comisión especial investigadora por el brote de bacteria Burkholderia cepacia, ¿cierto?, a través de productos contaminados del laboratorio Sanderson. Dentro de las conclusiones de esta comisión investigadora se habló de la falta de protocolos para informar a los pacientes afectados y sus familias, y en esta comisión se mencionaban varias oportunidades, pero no se ha avanzado en confeccionar un catastro con los nombres de personas afectadas, no hay números ni estimaciones, no se han contactado, entonces no se le ha ofrecido apoyo, y en ese contexto que quiero solicitar que se oficie al Ministerio de Salud con carácter de urgente, pues ha pasado ya más de 2 años de esta situación, para saber qué pasa con la confección de este catastro y las medidas que se han adoptado, que se van a adoptar para contactar a los pacientes afectados, además de las medidas que se están adoptando para instruir al personal de salud para llevar estos registros e informar adecuadamente. Me gustaría oficiar en ese sentido. Y por último, con esto voy terminando, Presidenta, a través del contacto con mi equipo parlamentario, la Fundación La Voz de los Pacientes, y ahí hay un punto que usted señaló en la tabla, que estaba presente esta agrupación, esta fundación tantas veces, esta comisión, relacionados con la necesidad de los pacientes oncológicos, y nos han señalado la problemática en que se encuentran esta vez los pacientes con cáncer de mama. A finales de agosto de 2024, luego de 2 años de espera de la resolución DAC, las drogas oncológicas de alto costo, se entregó la resolución 1099, la cual hace mención de la incorporación de líneas terapéuticas para cáncer de mama en primera línea. No obstante, luego de 3 meses de la implementación, se emite una rectificación de la resolución, justamente, y dejando afuera, digamos, estas alternativas terapéuticas que se habían incorporado. La fundación pidió un analoide lobby con el ministerio, lo derivaron a la señora Andrea Guerrero y le hicieron la consulta, y ella mencionó que jamás se había considerado ni se pensó en agregar estas alternativas terapéuticas y que había sido un error. La misma consulta hizo la Cámara de Innovación Farmacéutica, y esto la verdad es que nos parece muy preocupante, muy desprolijo. ¿Cómo puede ser que se hayan incorporado tratamientos y fármacos y que 3 meses después se haya cambiado esto? Yo creo que aquí necesitamos respuesta. Yo le voy a mandar a secretaria una serie de preguntas más detalladas para no extenderme ahora en el punto varios, pero para que vayan incluidas en estos oficios, Presidenta. Muchas gracias, Presidenta. Sí, yo por lobby me he reunido con el Hospital Sotero del Río, con el Hospital Padre Hurtado. Con respecto a los sueldos, yo conversé con el subsecretario, voy a tener que volver a conversar, y él me dijo que no iba a bajarle a nadie el sueldo, que a nadie se le iba a bajar el sueldo, me lo dijo en todos los tonos. Porque el hospital, para los que no saben, el Hospital Padre Hurtado es un hospital que nace como un hospital experimental, que era una de las categorizaciones de los hospitales de distintos tipos. ¿Ah? Y entonces la carrera funcionaria, los cargos partieron de un nivel un poquito más alto. Entonces, eso de ahora de los hospitales experimentales, lo cual era muy complicado también de separar en tantas categorías los hospitales, yo estoy de acuerdo en que no hayan tantas categorías, pero al trasladarse al servicio, porque no dependían, los experimentales no dependían del servicio de salud, directamente de la subsecretaría de red. Entonces, al entrar el Hospital Padre Hurtado a las redes, a la red de hospitales del Servicio de Salud Metropolitano Suroriente, vinieron los trabajadores y conversamos mucho porque les reducía montones el sueldo. Ahí, esto fue el año pasado, ¿sí? Esto viene de rato. Y ahí me reuní con el subsecretario, le expliqué, le dije que no pueden bajarle el sueldo a los funcionarios porque
eso no corresponde, sí, es el Ministerio de Salud igual. Me dijo que no, que habían hecho todo el análisis, que a ningún, así que yo voy a voy a preguntarle, pero también le oficiaría yo con respecto, pero dejémoslo en veremos hasta que yo converse con él a ver en qué está la negociación. Doctor Palma, Muchas gracias, Presidenta. También expresar mis mejores deseos para el año que recién comenzamos. Presidenta, en primer lugar, la Corporación Fibrosis Quística ha tomado contacto conmigo. Corporación Fibrosis Quística, ¿sí? Y básicamente nos piden, y le pido por su intermedio, poder oficiar al Ministerio de Salud para ver qué posibilidad hay, por un lado, de producir un acercamiento con esta organización y por otra parte, preguntar concretamente la posibilidad de que el modulador Trikafta, que permite el control de es un modulador que permite el control de esta enfermedad, puede ingresar a la canasta GES o a la ley Ricardo Soto. Entonces quería pedirle si podemos preguntar vía oficio al Ministerio. Lo segundo, Presidenta, traigo el caso acá de un joven, Gaspar Troncoso Tejos, que tiene aplasia medular severa y el proceso de determinación de compatibilidad para un posible trasplante de médula se ha dilapidado más de la cuenta y quería pedir si podemos oficiar al hospital correspondiente, que es el Ezequiel González Cortés, preguntando respecto de los plazos, porque sabemos, usted bien lo sabe, que esto es de vida o muerte, porque una aplasia medular le puede costar la vida en breve a una persona. Tercero, una preocupación local, Presidenta. Los vecinos de Bajo de Mena han expresado falta de información adecuada respecto a los programas de salud mental. De hecho, se acercan a otras autoridades para tener información, por ejemplo, respecto de suicidabilidad y números de prevención del suicidio. Entonces quería pedir que oficiemos al Ministerio de Salud o al departamento que corresponda respecto a las estrategias para entrega de información en la atención primaria, porque no siempre es la más adecuada y sabemos que la suicidabilidad particularmente está en aumento y eso es preocupante. Eh, Presidenta, el diputado Andrés Longton presentó un proyecto que volvió de sala con indicaciones a la comisión. El boletín es el número 14.837-11, que tiene relación con la negligencia médica y el establecimiento de un seguro de responsabilidad civil obligatorio. Quería preguntar por su intermedio a la Secretaría en qué lugar está este proyecto para ver si en algún minuto se va a retomar. La verdad, Presidenta, que estamos recogiendo temas de negligencia, me imagino que al resto le pasa lo mismo, casi a diario, muchas veces con resultados lamentables. Presidenta, por último, quisiera tomarme solo unos pocos instantes para comentarles algo eh, y que pone de relieve algo que hemos discutido en esta comisión, que es el rol tan importante que cumplen las mascotas de acompañamiento, sobre todo para personas que tienen condiciones de salud mental, eh, y es increíble lo bien que le hacen a estos pacientes. Y lo vengo a comentar tristemente porque hoy día falleció la mascota que acompañó a mi hija que tiene esquizofrenia durante los últimos 14 años de su vida. Y ver el desgarrador dolor que produce la pérdida de una mascota en mi hija, estando yo acá a distancia, bueno, afortunadamente tiene mecanismos de contención, es del todo triste. Y esto, para mí en lo personal, reafirma el compromiso porque transversalmente cuidemos a las mascotas, luchemos para que las mascotas como un ser vivo de resguardo de la integridad de otras personas. ¿Cuánto hacen las mascotas, Presidenta? Rescatan personas perdidas en la nieve, intervienen a veces entre medio de los escombros cuando hay un sismo en nuestro país que es tan sísmico, etcétera. No, solamente quería, Presidenta, es un testimonio, ya no es una propuesta, solamente ratificar por esta experiencia personal y dolorosa hoy día de una hija mía, la importancia que tienen los animalitos de acompañamiento. Eso. Muchas gracias, Presidente. eh, vamos a oficiar con respecto al tema de salud mental que usted está Sí, planteando. Creo que en este caso sería mejor oficiar al director del servicio metropolitano sí, Sur Oriente, me parece bien. porque el tema de salud mental global igual hay que verlo acá y vamos a ver una parte ahora, pero es un temazo que tenemos que mirar. Pero creo que para ir directo al grano no nos conviene mandar al ministerio. Hagámoslo cortita. Cortita.
Y el de la Suicidabilidad. Suicida. Es salud mental en general. Lo que pasa es que la gente consulta y en el consultorio no le da la orientación Doctor Lagoma, al director del Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente. Gracias. Voy a ser lo más rápido posible, pero eh, es grave una situación que usted creo que lo planteó de Osorno. Ya hace 9 meses atrás, 9 meses atrás yo pedí a nivel de la Contraloría un informe de la lista de esperas quirúrgicas en el país y salieron 4 servicios del país que estaban en que se saltaban la lista de espera, en que habían funcionarios, habían subdirector del hospital de Osorno, por ejemplo, que operó a su hermana en menos de 2 días, algo escandaloso. Bueno, el subdirector ya no está, pero aquí, ¿qué es lo que pasó? De que se produjo lamentablemente una mala gestión, no sé cómo decirlo, de parte del Servicio de Salud Osorno, de parte del director, en la cual empezó a perseguir a todos los dirigentes gremiales de la región, que son alrededor de 10 organizaciones gremiales, que son aproximadamente, son personas que hacen su labor gremial y se les empezó a perseguir con carta de notificación en su labor gremial. Entonces, ellos notaron que hay una coacción de su labor gremial. Le quiero decir, señora presidenta, que hicimos las gestiones, pero nos interesa que llevar la fiesta en paz, sobre todo en hospitales del sur. Pero lamentablemente hablamos con el subsecretario, hablamos con la ministra, en principio se iba a arreglar y empezaron, efectivamente, el señor del Servicio de Salud Osorno, el director, hizo algunas reuniones que colindan, yo diría que en algo que es, no diría, no sé cómo decirlo, no quiero decir la palabra delictual, poco ético, poder decir, en la cual le grabaron el manejo que él estaba haciendo con ellos, y está aquí, no lo voy a leer directamente, pero fundamentalmente él dice que las maniobras que él hace como director del Servicio de Salud Osorno es una forma de tener palos blancos en todo el país, que aparentemente es la manera de actuar del MinSal, usar palos blancos para poder engañar a la Contraloría. Eso está grabado y aquí lo adjuntan en este reclamo, lo encuentro algo muy grave. Ellos hacen la pregunta si es en la práctica habitual del MinSal, yo creo que no. Eh, bueno, aquí hay también en la carta que me mandaron todos los gremios de salud que existen de ya, hay amedrentamiento de los gremialistas, etcétera. Entonces ellos piden fundamentalmente la renuncia inmediata del director del Servicio de Salud Osorno. Esto ha escalado a nivel de la parte comunicacional en Osorno, y ahí está la FENAT Unitaria, la FENAT Nacional, la CEM-SS, la FERPRUS y todos los directivas gremiales. Yo creo que esto es algo que tiene que ser derivado, ¿cierto?, a la señora ministra, tiene que estar en conocimiento su secretario y evidentemente plantear si esto es una práctica habitual del MinSal, lo cual creo yo que no, pero ya esto es algo que ya está escalando, tengo entendido usted, eh, presidenta, que le llegó también, pero aquí esto me acaba de llegar hoy día, se lo quiero hacer llegar y que se le deriva a la ministra y al subsecretario para que tomen carta en el asunto. Eso no puede ser. Esa es la primera cosa. Y la segunda, al tiro. Y la otra, señora presidenta, una de parte de parte del alcalde Frutillar, el recién asumido alcalde Frutillar, que él manifestó que están con un problema grave de salud. En estos momentos existe solamente un CEFAM en Frutillar, es una ciudad chica, entonces un CEFAM es fundamental, y un hospital chico también, en la cual se llamó a concurso, salió después la empresa, diría que yo, empezó a paralizar el proceso, etcétera. En síntesis, en este momento el CEFAM va a salir en 4 o 5 años más y es un hacinamiento tremendo, tremendo, presidenta, usted que es médico, además no tiene resolución sanitaria el CEFAM que está funcionando, porque yo lo fui a ver, no tiene resolución sanitaria, y en este momento es una cosa grave, es decir, la gente de Frutillar en este momento se está atendiendo en un CEFAM que no tiene resolución sanitaria, no tiene dónde, es decir, en una cosa muy precaria, hay mucho contenedor, etcétera, y como hospital o como CEFAM, por lo tanto, lo que está proponiendo el alcalde es
un sistema de mitigación con un CEFAM modular, ¿cierto? Y que se haga y priorice urgentemente y se arregle todo está todo claro acá, y yo necesito que esto se derive a la ministra de Salud y también al subsecretario para que, desde el punto de vista económico, puedan hacer una. Y es posible, yo ya he hecho una gestión y es posible, pero necesitamos. Y lo último, es bien variada mis puntos varios. La lista de espera quirúrgica que está en boga en todos, estamos muy preocupados. Una parte de la lista de espera quirúrgica es porque faltan profesionales, profesionales especialistas para que puedan solucionar las listas quirúrgicas. En Osorno, tengo una carta de aquí de todos los anestesistas de Osorno, firmado por ellos, en la cual piden que el ministerio, el subsecretario también tome carta en el asunto, porque hay dos anestesistas que están trabajando allá, el Victorio Ignacio Barra y la Valentina Diazola, que es un matrimonio. Están trabajando ya hace 3 años. Ellos en estos momentos están trabajando muy bien, están muy bien valorados por sus colegas, están sacando una lista de espera. En este momento hay un 5.000 personas que están esperando ser operadas y evidentemente si se van dos anestesistas de Osorno, ellos son del PAO. ¿Ah? Usted sabe, ¿cierto, doctora? Lo del PAO, el periodo de asistencia obligatoria, ellos están cumpliendo perfectamente y ellos quieren seguir en Osorno, quieren seguir trabajando. Ellos están felices, quieren formar su familia y están trabajando hace más de 3 o 4 años. Y habían llegado, ellos se fueron a Osorno justamente por un convenio que hicieron con, tengo entendido, el Servicio de Salud de Viña, y quedaron, está todo negociado. Y en este último tiempo parece que desconocieron eso y estamos con ese problema, porque ellos quieren quedarse en Osorno, quieren cumplir con su periodo obligatorio, no hay ningún problema, son excelentes anestesistas, están sacando las listas de espera. Por lo tanto, yo creo que aquí hay que intervenir también el Ministerio y la Subsecretaría para que conversen y oficien. Aquí se lo dejo. Seamos y además voy a hacer unas llamaditas. Muchas gracias, esas tres cosas. Muchas gracias. Ayuda, vamos a oficiar 3 temas muy importantes. Yo también he tenido reunión con la gente de Osorno y hemos conversado y creo que están en un momento complejo, además de todo lo complejo que está el sistema. Entonces, hay que hacerse cargo. El doctor Lee. Presidenta, voy a ser muy breve, más breve por lo menos que el doctor colega Lilayú, lo cual, lo cual no es ningún mérito. Presidente, en primer lugar, para agradecer que hace un tiempo esta comisión fue testigo de levantar un proyecto que conmemora los 100 años de Arica en territorio chileno, esto se cumple el 2029, y queríamos conmemorar con grandes obras, y la obra estandarte insigne era un nuevo hospital clínico docente. Quiero contarle al resto de la comisión, que en el fondo también ha sido protagonista en esta lucha que casi completa 2 años, que salió el decreto presidencial el 24 de septiembre desde Contraloría, ya está con toma de razón y por lo tanto ya estamos encaminados a ese sueño que seguramente va a demorar algunos años, pero eso, agradecerle a la comisión, a todos, porque además esto parte con un proyecto de acuerdo que fue votado por todos los diputados en sala allá por fines del 2022. Lo segundo, Presidenta, y después del diputado Lilayú, claro, esta es una muy buena noticia. Pero para realzar la importancia de este hospital y la situación de salud decadente que está en nuestra ciudad chilena, por cierto, pero donde un porcentaje no menor va a buscar soluciones de salud a la vecina ciudad de Tacna, incluso, decirles, por ejemplo, la situación dramática de un joven de 30 años, Alejandro Oxa. Durante el fin de semana toda la familia y todos sus amigos estaban muy, muy preocupados porque no salía el traslado a Santiago al Hospital del Tórax. Con varios de ustedes conversé, con usted también la estuve llamando, Presidenta, pero finalmente también contarles que finalmente sale el traslado. Hace un rato atrás la madre de este joven me comunica que eh, surgió la posibilidad de trasladarlo. Tuve conversaciones con la gente del Ministerio de Salud, también quiero agradecer eso, pero finalmente, para que usted se dé cuenta que tenemos que hacer gestiones que a veces se extralimitan de nuestras funciones para que personas que tienen que recibir salud de urgencia, en este caso se trata de un joven que está con una extensa trombosis de arteria pulmonar,
tiene que llegar al hospital del tórax a la brevedad y ya llevaba 11 días hospitalizado en el hospital de Arica sin especialista. Para que usted se dé cuenta que esa es la situación dramática de salud que se vive en la ciudad de Arica. Y finalmente, Presidenta, y ahora sí una solicitud, quisiera que el Ministerio de Salud nos entregase una información acabada de las listas de espera de los trasplantes en Chile y en particular del listado de pacientes que está esperando trasplante de la región de Arica y Parinacota, Presidente. Ojalá que eso haya acuerdo de la comisión. Doctor Lee, eh, las felicitaciones, Arica. Eh, me había pedido el doctor Lago Marcino. Muchas gracias, Presidenta. Yo solamente quería traer a colación en esta comisión que el día de ayer en la noche finalmente la Contraloría General de la República tomó razón del decreto de ley Ricardo Soto que incorpora tres nuevas tecnologías, dos para la artritis reumatoide y una para la esclerosis múltiple. Eh, Recordemos muy brevemente que no había habido quinto decreto de la ley Ricardo Soto y en enero del año pasado, a principios del próximo año, el Ministerio de Salud inició el trabajo con la Dirección de Presupuesto, que duró hartos meses, hay que decirlo, pero finalmente salió eso. Y bueno, hoy día estamos alegres al menos, para incorporar nuevas tres tecnologías que no tenían impacto financiero y que también de hecho fueron comunicadas al país por el presidente de la República en su cuenta pública del año pasado. Fue ingresado, si mi memoria no me falla, en septiembre a la Contraloría General de la República, donde estuvo un plazo bastante importante y finalmente fue tomado razón el día de ayer, lo cual es finalmente una muy buena noticia. Sabemos que estas tres tecnologías no tienen impacto financiero en definitiva, porque el monto del fondo no aumenta, por lo cual es una buena noticia, pero de todas formas creo que es importante tener a la vista que el 2027, si no se aumenta el presupuesto de la ley Rigarte Soto, no van a poder seguir ingresando nuevos pacientes a las tecnologías ya incorporadas y por ello creo que todos hemos insistido en reiteradas oportunidades que se aumente el presupuesto y creo que tenemos que seguir haciéndolo a pesar de que hoy día podemos estar contentos de que hay tres nuevas tecnologías de la ley Rigarte Soto ya incorporadas formalmente, habiendo tomado razón la Contraloría General de la República del decreto respectivo. Muchas gracias. Buena noticia que es importante también ver cómo lentamente algo se va avanzando. Doctor Rey. Gracias, Presidenta. Hace un año y medio, el Instituto de Salud Pública de Chile eh, eh, publicó los eventos adversos asociados a vacunas COVID-19 utilizadas en Chile, con evidencia científica sobre su posible relación causal. Esto que publicó es parte de lo que hemos venido junto a varios colegas de esta mesa, diputados, insistiendo en reiteradas ocasiones respecto a casos específicos. Por ejemplo, el caso de Alejandra Valladares, que ya no resiste más, que tiene una situación muy compleja a propósito de la vacuna, que ya le he contado acá, no voy a entrar nuevamente en detalle, pero con una eh, anafi- anafilaxia y hipersensibilidad enorme respecto de las secuelas de la vacuna y por lo tanto acá se hizo un estudio, se recogieron experiencias internacionales, estudios internacionales respecto em, del ESAVI, de vacunas COVID-19 utilizadas en Chile. Está el registro, está la enfermedad que se le provocó a ella dentro de este estudio. Nosotros hemos insistido en varias oportunidades justamente con el Ministerio para que pueda abordar este caso y otros casos más que han ocurrido. Y el mismo Ministerio establece a través del Departamento de Inmunizaciones del MinSal cierto tipo de vigilancia, supervisión, uno entiende. Y por lo tanto, me gustaría saber, preguntarle específicamente, Presidenta, oficial al Departamento de Inmunización del MinSal, cuáles son
las enfermedades asociadas a la inmunización de COVID-19 que se han encontrado en el país, qué es lo que está haciendo en MinSal respecto de esta situación e insistir nuevamente en que el caso de Alejandra Valladares se puede abordar de manera seria eh, y completa, porque todavía no tiene una solución y nosotros lamentamos mucho que el ministerio y que la misma empresa Pfizer haya negado el pasar la vacuna justamente para desarrollar estudios específicos que puedan ayudarle a superar esta situación que hoy día tiene que puede provocarle la muerte. Hoy día está con crisis enorme y nos gustaría el poder avanzar en una solución a esta temática y por lo tanto, vuelvo a insistir, Presidenta, yo creo que el Departamento de Inmunizaciones Mensal podría hacer mucho al respecto y si no fuera demasiado, a lo mejor podríamos solicitarle una invitación o enviarle una invitación para que nos pudiera venir acá a exponer lo que ha encontrado, cuáles son los hallazgos que tiene y, en definitiva, qué es lo que están haciendo al respecto. Eso, Presidenta, muchas gracias. Ay, pero cortitos, que no, por favor, que si no, no vamos a alcanzar a ver las cosas que tenemos pendientes. Sí, Presidenta, mire, me hace mucho sentido a propósito de la exposición del colega. Primero, referirme nuevamente al caso de Alejandro Oxa, paciente de 30 años con trombosis de la arteria pulmonar. Eso no es muy habitual. Y he conocido varios casos de trombosis, eh, son en el fondo coágulos, en personas jóvenes. Y relacionarlo con qué, Presidenta, salió una publicación en el Mercurio acerca de los ministerios que están gastando más plata en contratos en estudios. Y el que lidera esto, pero por mucho, es la Subsecretaría de Salud Pública. Por lo tanto, me gustaría oficiar a la Subsecretaría de Salud Pública para que nos informe cuáles, en forma detallada, cuáles son los estudios que se han contratado y me sumo también al requerimiento del colega diputado Rey. Ok, diputada. Gracias, Presidenta. Sí, bueno, el caso de Alejandra Valladares lo conocemos bien, que lo ha presentado el diputado Hugo Rey. No es el único, tenemos muchos casos de personas afectadas con efectos secundarios por la vacuna de COVID. No solo en Chile, esto es una realidad en todo el mundo. Es cosa de mirar un poquito, de informarse, eso está pasando en todas partes. Y solamente señalar que la semana pasada, sí, bien digo, la semana pasada, sí, fue el 23 de diciembre, el 23 de diciembre, sí, fue recibida Alejandra en el ministerio. Yo recibí con su caminata, ella caminó desde Talca y la recibió la ministra, ¿ya? Pero ¿a qué quiero ir con esto? Y que creo que queda aquí consignado, porque recordemos que en septiembre del año antepasado se conformó una agrupación, un grupo, ¿cierto?, que iba a estudiar los efectos adversos y las compensaciones y los seguimientos, y la verdad es que lo que constatamos el 23 de diciembre es que, habiendo pasado un año y tanto de eso, no ha avanzado absolutamente nada. La ministra está en conocimiento, pensamos que quedó el compromiso de tomar cartas en el asunto, digamos, entonces me parece que es sumamente relevante. Y de nuevo, en la ley de presupuesto del año pasado quedó consignado que se debía hacer un listado con todas las personas afectadas por efectos secundarios de la vacuna de COVID y el tratamiento y acompañamiento que se le iba a brindar. Eso no ha ocurrido con ni una persona. Y eso me parece que no puede seguir pasando. Alejandra Valladares es un caso extremo que lo hizo muy público, pero hay muchas otras personas en la misma situación. Y termino, Presidenta, señalando que me parece de la máxima imprudencia la propuesta en este escenario del CABID de avanzar a obligatoriedad de esta vacuna con las consecuencias que hemos sabido. Solamente quiero hacer ese alcance, porque me parece complejo cuando no se ha podido dar cuenta de atender a las personas afectadas, insistir en una obligatoriedad cuando ni siquiera podemos responder a las personas que ya han pasado por esa situación. Así que esperamos que la ministra no adopte esta sugerencia del CABID. Gracias, Presidenta. Tengo un varios y uno tiene que ver también con el tema COVID. Bueno, con este tema COVID y de las consecuencias de la vacuna, eh, hay desde el punto de vista científico, no empírico, científico, no hay demasiadas evidencias que demuestren que personas que tienen distintos tipos de problemas que se adjudican a la vacuna lo sean. Y lo digo porque esa es la evidencia científica, yo no soy experta en ese tema. También en la Universidad Católica y justamente la Universidad Católica está haciendo un estudio, un seguimiento de miles de pacientes para ir viendo una cohorte, para ir analizando. Y entonces yo creo que con lo que ustedes han dicho
Yo también recibí en el lobby a la Fundación Long COVID Chile, que ellos están preocupados porque si bien el COVID, el COVID está en el GES, pero las complicaciones no, por lo tanto se sienten muy aislados porque no se les reconocen sus problemas ni tampoco los tratamientos. Así que yo estaba pensando, con lo que escuché, que podríamos hacer una sesión, porque el tema es importante, e invitar expertos. Por ejemplo, hay un experto en la Universidad Católica que se dedica a vacunas, que trabaja con laboratorios y que nos puede dar una visión científica. ¿Ah? Porque sí, yo no desconfío de las personas ni pienso que están inventando para nada, pero no es llegar y adjudicarle a una vacuna ciertas patologías o ciertas... incluso tengo unos conocidos bastante cercanos que hizo una crisis de autoinmunidad a una señora y se murió la vacuna. ¿Ah? Muchas cosas se están adjudicando a la vacuna. Yo no digo que la vacuna no produzca problemas, puede ser, pero la mayoría de los estudios internacionales han demostrado de que muchas de esas cosas no tenían nada que ver con la vacuna. Espérate, déjame terminar. Entonces, yo creo que a lo mejor este manejo inadecuado de las casuísticas, el no saber exactamente cuál es la historia natural de la enfermedad que cada persona tiene, y no poder entonces hacer un registro tal como tú dices de quienes creen que es la vacuna, no importa, se tendrá que demostrar. Pero creo que es un tema que preocupa a mucha gente. La idea de generar la vacuna como obligatoria, eso es porque justamente los estudios han demostrado que no generan daño de un nivel importante. O sea, es mucho más el daño a morirse por COVID que cualquier complicación de la vacuna. Pero eso no es un tema, yo no estoy diciendo verdad, no lo sé, solamente les estoy refiriendo porque he revisado literatura internacional y esto se colocó en todo el mundo. Entonces esto no es un tema local. Ahora, hay cosas genéticas locales que pueden desencadenar cosas en uno y en otros no. Bueno, entonces yo también lo tenía como punto y entonces podríamos planificar, no digo mañana ni pasado, porque no sé, tenemos que sacar cosas pendientes, pero luego, hacer una reunión donde podamos tocar este tema, que venga la gente del ministerio, expertos, pacientes, o sea, armar un mono más o menos y poder en conjunto, ¿no es cierto?, poder después seguir, porque en este momento es seguir a un paciente, es seguir a otro, y la verdad que así es muy difícil hacer políticas públicas. Hay que tener evidencia y hay que tener la magnitud del problema, la trascendencia del problema. ¿Ah? Y en ese sentido no tenemos la suficiente casuística. Voy a terminar con mi vario, porque si no, no vamos a alcanzar. Mi segundo vario tiene que ver con la Fundación Diabetes Futuro, que también los recibí y que están súper preocupados porque si bien en la canasta del GES está el sensor de glucosa para la diabetes tipo 1, ellos realmente lo que están pidiendo es que ojalá se pueda considerar al menos incluido a todos los niños menores de 18 años, con este sistema más autónomo, menos traumático. Entonces, aquí también a mí me gustaría oficiar, no voy a dar todos los detalles para cortarlos, pero son más o menos 5.385 niños que tienen diabetes tipo 1 en la infancia y en los colegios. Entonces, es muy importante poder ver en qué medida podemos considerar a estos niños y en esos grupos etarios en el equipo más moderno y menos traumático que hoy día no está en el GES. ¿Y oficiar a quién? Oficiemos a la Subsecretaría de Salud Pública donde se ve el audio. No, oficiemos mejor a la ministra nomás para que ella vea si lo pasa a Salud Pública o lo manda donde la Andrea Guerrero, que es la encargada del GES. Pero el tema del GES es complejo porque una vez al año, la comisión del GES del Ministerio de Salud remira, por decirlo de alguna manera, los pros y los contras de cada alternativa y qué es lo que entra al GES y qué sale del GES, etcétera, etcétera. Entonces, pero hay que darle duro para que ojalá se apuren en hacer los cambios y las modificaciones. Eso eran mis varios, eh, ¿sí?
Ah, no es que no. ¿Me presta, Doctor Rosa, adelante, tiene la palabra. me presta un segundito el papelito? ¿El que leyó? Muchas gracias, Presidenta. Solo a propósito de recordar que hoy día es el Día del Reanimador SAMU, enviarle un saludo a todos los reanimadores de nuestro país que están en las bases SAMU más complejas, porque ahí están los reanimadores en general, eh, y solicitar un oficio eh, para preguntar al Ministerio de Salud respecto de las bases SAMU de Mariquina y Futrono, que están pendientes todavía de expandirse en la región de Los Ríos. ¿En qué va ese estudio? Además del SAR de Futrono y el SAR de Mafil, que presentamos como proyecto, porque son dos comunas que no tienen hospital, y una alternativa era desarrollar los SAR, pero bien financiados, y no como estaban desarrollándolo con financiamiento municipal. Exactamente. Eso nomás eran mis oficios, Presidenta. Muchas gracias. Tenemos 4 invitados. No, sí, Presidenta, no, muy cortito. Lo que pasa es que esta es la primera sesión de aquí del año 2025. Y yo no sé si esto va para oficio o a lo mejor una conversación de usted como Presidenta con el Ministerio de Salud. Al final, ¿qué va a pasar con el libro quinto del Código Sanitario? ¿Van a ingresar o esto pasa al próximo gobierno? ¿Cuál es la definición que tiene el gobierno? Es que o sea, este año, no el próximo ya pasó la vieja, eso es lo que preguntar. ¿Estamos bien? Lo que pasa, sí, pero es que yo creo que hay que sacar esa cuestión, ¿no? Eso. Pues, continuando con la cuenta, continuando Con la orden del con la día. cuenta, vamos hoy día a iniciar la discusión del proyecto de ley que establece un sistema de protección para estudiantes de educación superior que requieren cuidado en su salud mental. No, que vamos a iniciar la discusión del proyecto de ley que establece un sistema de protección para estudiantes de educación superior que requieren cuidado en su salud mental. La autora de ese proyecto es la diputada Schneider, con quien yo estoy también en la Comisión de Educación, donde discutimos largamente este proyecto, donde aprobamos el proyecto desde la perspectiva de una comisión de educación, pero no nos cabía ninguna duda que tratándose de un tema institucional y corporativo de las universidades, también teníamos que ver nosotros mucho en este tema. Así que hemos invitado a la diputada Emilia Schneider como autora del proyecto para que lo presente y podamos programarnos cómo seguimos en adelante. Sí, doctor Lee. Presidenta, por su intermedio, preguntarle a la secretaria en qué situación estoy. ¿Estoy como parte integrante de la comisión el día de hoy o el diputado Lacomarcino? Bueno, ahora se fue el diputado de la Comarcino y Presentar su proyecto. El que viene es de la Comarcino. Vamos a llegar al tren. ahí lo vamos viendo, porque en realidad hagámoslo Entonces, flexible. vamos a darle la palabra a la diputada Schneider para que nos presente el proyecto. Muchas gracias. Y ojalá Breve. frecuente que hicimos en Ah, sí, salud, o pues, sea, sí, que es lo que ya hay se que- avanzó y que se aprobó en educación. Sí, por cierto, Presidenta, sí traigo una presentación. De hecho, no sé si ahí la Secretaría puede ponerla. Que yo al final no ingresé al... No ingresé al Zoom, no ingresé al Zoom. No sé de qué computador se pone, pero lo mandé. Bueno, pero solo para partir, saludar a las y los presentes, a las y los integrantes de la comisión. El proyecto de ley que vengo a presentar es de mi autoría, pero también cuenta con las firmas de los diputados Héctor Barría, Ana María Gasmuri, Marta González, Diego Ibáñez, Luis Maya, Erika Olivera, Rubén Oyarzo, Hugo Rey, Juan Santana y bueno, quien les habla. Este proyecto ya pasó por la Comisión de Educación y el contenido que yo vengo a presentar es precisamente incluyendo las modificaciones que se hicieron en la Comisión de Educación, algunos desafíos pendientes y también alguna sugerencia de invitados e invitadas que pueden ser de aporte al debate en la comisión. Estoy esperando ahí entonces que esté la presentación.
si quiere yo lo puedo ir pasando. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, contó Bueno, con todo el apoyo de la Subsecretaría de Educación Superior en particular y también hemos podido conversar con la Subsecretaria de Salud Pública. Bueno, pero para partir, el proyecto de ley tiene algunos antecedentes que recopilamos sobre todo de la Universidad de Chile. En particular, el primero es el informe final del Grupo de Trabajo sobre Salud Mental de la Universidad que concluye en 2020. A mí me tocó participar en ese entonces como presidenta de la Federación de Estudiantes. Particularmente ahí daba cuenta durante el ejercicio que hicimos en la Comisión de Educación que faltaban antecedentes también para fundamentar el proyecto en el sentido de que hay estudios más pormenorizados y más específicos que sin duda acá se pueden ir sumando como antecedentes en la discusión. Nosotros usamos sobre todo lo que habían producido las propias casas de estudio, conversamos con la Universidad de Chile, Universidad Católica, pero bueno, aquí tenemos algunos datos. Particularmente en la Facultad de Salud de la Universidad de Chile, de 176 encuestados, un 40% había necesitado asistir al psicólogo o psiquiatra. 1 de cada 4 estudiantes había consumido drogas para sobrellevar la carga académica y, bueno, se promediaban 5 horas de áreas de sueño, unas distintas conductas que podían ser perjudiciales para la salud mental. En la Facultad de Derecho, de 1.153 encuestados, un 46% decía haber fantaseado con la idea de muerte, mientras un 35% derechamente ha tenido pensamientos suicidas y un 4.7% reportaba un intento suicida. 1 de cada 5 estudiantes se encuentra en tratamiento psicológico, un número similar dice que no lo recibe porque no puede costearlo y un 6% lo finalizó exitosamente. En 2020, la Dirección de Bienestar y Desarrollo Estudiantil de la Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles y Comunitarios informó que 7.237 estudiantes que respondieron el formulario FOSES se encuentran en situación de riesgo en materia de salud mental. Aquí, bueno, encontramos otro antecedente, que es la encuesta longitudinal en salud mental, que es de diciembre de 2021, del Núcleo Milenio para mejorar la salud mental de adolescentes y jóvenes, que fue respondido por 1.995 estudiantes de la Universidad de Chile. Muestra cómo esto se distribuye en función del género, en función del nivel o sea, el nivel educacional de los padres y cómo esto también reproduce en general las desigualdades estructurales que vemos en nuestra sociedad. Por otro lado, se mostraban en los antecedentes que yo le mostraba anteriormente que casi la mitad de las mujeres y un tercio de los hombres presentan sintomatología depresiva moderada o grave en los últimos 30 días antes de la aplicación de esta encuesta. Eso quiere decir que entre 6 y 7 estudiantes de cada 10 percibe que la carga académica es alta o muy alta. Dentro de las principales barreras para acceder a buscar ayuda profesional en salud mental se encuentra el temor de generar un perjuicio para la carrera académica o profesional. Es decir, aquí hay un tema bien importante de entender que también es un tabú en la educación muchas veces hablar de la salud mental por miedo a mostrar debilidad, por miedo a no podérsela con la carrera o distintos otros estigmas que están presentes en nuestra sociedad y particularmente en la educación. Un último antecedente es que este proyecto de ley también se fundamenta y fue presentado junto a las y los estudiantes de la CONFECH, los representantes estudiantiles de la CONFECH, porque en el petitorio CONFECH de 2023, en el título 4, se encuentra incorporado la necesidad de contar con políticas de salud mental para la educación superior. Ahí están listados, ustedes lo podrán ver después porque me imagino que les enviarán la presentación, cuáles eran los puntos específicos que intentamos abordar del petitorio de la CONFECH. La idea matriz del proyecto de ley es la creación de un cuerpo legal que establezca medidas para resguardar la salud mental de todas las comunidades educativas, de todas las instituciones de educación superior, CFT, IP, universidades y también las ramas de las Fuerzas Armadas y de Orden, estableciendo derechos específicos para estudiantes que requieran cuidado en su salud mental y otras políticas que resguardan y promueven la buena salud mental de la comunidad educativa en su conjunto, que fue algo en lo que hicieron mucho hincapié las y los expertos y académicos y académicas del área de la salud que también nos acompañaron en la Comisión de Educación, porque no podíamos solamente tener derechos específicos para las y los estudiantes que ya tenían una problemática de salud mental, sino que teníamos que pensar en distintos niveles de intervención, en un nivel de intervención comunitario también, en un nivel de intervención de prevención. Por eso, una de las primeras modificaciones que hicimos al proyecto, una de las primeras
cuestiones que introducimos al proyecto de ley, según también lo que nos vinieron a exponer de la Universidad Católica, si es que no me equivoco, es que las instituciones de educación superior tienen que tener planes plurianuales, es decir, de varios años, para la intervención en salud mental en sus distintas comunidades. Esto implica 4 niveles: la promoción de la buena convivencia, el autocuidado y prevención de riesgos a la salud mental, que es una dimensión más comunitaria; las estrategias de ajuste, capacitación y adaptación, que también apunta a la comunidad; la identificación de problemas comunes de salud mental y mecanismos de derivación para la atención especializada; y la identificación de problemas graves de salud mental y la derivación obligatoria a atención especializada. De esta forma, no se les pide más de lo que pueden dar a las instituciones de educación superior, sino que se distinguen los planos donde las instituciones pueden tomar medidas hacia sus comunidades y también el plano donde se tiene que derivar a atención especializada y por lo tanto a los servicios de salud correspondientes. Esta elaboración de los planes plurianuales tiene que ser con participación de las comunidades y está distinguido para cada tipo de institución los plazos que tienen que tener, porque algo que nos señalaron también los representantes de las instituciones era que la realidad de un instituto profesional es muy distinta a la de una universidad. Por eso lo que establecimos, y que fue un acuerdo de la comisión, es que la actualización de los planes plurianuales en las universidades es de cada 3 años, en los institutos profesionales es cada 4 años y en los centros de formación técnica es cada 6 años. Ahora pasamos a los elementos que involucran ya los derechos específicos para un estudiante que requiere cuidados de su salud mental por un diagnóstico. Lo primero que discutimos en la Comisión de Educación es que para acreditar esta situación tenía que haber un diagnóstico de un médico cirujano, neurólogo, psiquiatra o psicólogo para precisamente acreditar que este estudiante requiere cuidado de su salud mental. Y dentro de la batería de medidas que se establecen en este proyecto que se pueden tomar para hacer compatible el cuidado de la salud mental con el desarrollo de los estudios de educación superior es, por una parte, la postergación o suspensión de los estudios o evaluaciones, por cierto, si es debidamente aconsejado a través de un certificado médico; la prioridad en la inscripción de asignaturas o la interrupción anticipada de estas; la modificación del formato de las evaluaciones, del lugar o del tiempo para rendirlas, recordando siempre la calidad de la formación académica entregada; y la exigencia de un porcentaje menor de asistencia, entre otras medidas. Además, incorporamos una dimensión para el proyecto que era muy importante y que nos había quedado fuera de la formulación original del proyecto, que era el tema de las prácticas profesionales. A principio de año hubo un caso muy bullado, que fue el caso de Catalina Cayazaga, una estudiante que se quitó la vida precisamente por los vejámenes, la vulneración que vivió durante su internado. Entonces quisimos abordar también, y esto es algo que me imagino es de particular interés para esta comisión, porque ustedes también me imagino han recibido muchas denuncias y muchos oficios y muchas cartas en la cuenta de fundaciones que vienen denunciando particularmente estos abusos en la formación de profesionales de la salud. Entonces quisimos abordar el tema de la práctica profesional generando un convenio que deje claro cuáles son algunos puntos que van a regular y regir la práctica profesional. Entonces deben suscribirse estos convenios de cooperación educativa con las entidades que van a prestar las prácticas profesionales, los que contendrán los términos, derechos y deberes de cada parte en la realización de la misma y que tienen que tener contenidos mínimos. Los objetivos y actividades de la práctica profesional, los plazos, régimen de permiso y rescisión de la práctica profesional, los eventuales seguros que requieran las partes, la protección de datos, la resolución de conflictos si es que los hubiere, entre otros. Esta es una norma similar a la que se aprobó en el proyecto de ley de convivencia educativa aprobada por la Cámara en octubre de 2024, lo incorpora el artículo 44 bis de la Ley General de Educación. Entonces esto también fue discutido por la Cámara en su oportunidad en ese proyecto. Por último, algunas disposiciones generales para las instituciones de educación superior. La prohibición de discriminación y obligación de información a docentes por parte de las instituciones de educación superior de estudiantes que requieran cuidado de su salud mental, siempre con resguardo de la privacidad y los datos de las y los estudiantes. Además, las instituciones de educación superior deben propender a contar con el equipamiento e infraestructura adecuada para su uso por parte de estudiantes que requieren cuidados en su salud mental. Particularmente algo fue señalado por las y los diputados, si es que no me equivoco, por el diputado Badía y el diputado Cornejo en la Comisión de Educación, para las personas TEA. Además, tienen que tener equipos de cuidado para la salud mental. Esto es una propensión, no es una obligación, porque esto requeriría recursos por parte del Ejecutivo y eso todavía es un desafío pendiente. Además, se establece el uso de disponibilidad, el uso de salas y disponibilidad,
Eso no está eliminado del proyecto de ley porque se cayó la semana de receso. Después voy a ir con ese tema. Por último, se establece un transitorio de 1 año para la implementación de estas normas internas dentro de las casas de estudio. Algunos desafíos pendientes que nos quedaron en la tramitación. Primero, el fortalecimiento de los equipos de salud mental de las instituciones de educación superior, para cual se necesitan recursos. No por eso quiero decir que este proyecto debería frenarse por la falta de recursos, para nada, porque creo que establece un catálogo de derechos que no requieren mayor recurso, sino que más bien mejor gestión de las instituciones de educación superior, pero sin duda es un desafío pendiente que hayan más recursos para estos asuntos. Además, para la postergación y la suspensión de estudios es necesario hacerlo compatible con los beneficios estudiantiles, y ese sí es un desafío de financiamiento que es importante que el Ejecutivo aborde. Y por último, una disposición que no fue aprobada en la Comisión de Educación, pero que a juicio de quienes hemos sido autores o por lo menos de quien les habla este proyecto de ley, la semana de receso y los días de gracia preevaluaciones. Ahí hay una propuesta de articulado que establece que todas las instituciones de educación superior deberán contemplar dentro de su calendario semestral o trimestral una semana de receso en la que no podrán realizarse ningún tipo de evaluaciones. Eso es una disposición que ya ha sido introducida en varias casas de estudio, en varias carreras. De hecho, es llamada coloquialmente en algunos espacios como semana antisuicidio, así de fuerte, porque precisamente habla del agobio que viven las y los estudiantes. Y esa es una disposición que también fue recomendada por distintos expositores que tuvimos en la Comisión de Educación. Eso es básicamente el contenido del proyecto de ley. Yo quedo completamente a disposición de las preguntas de las y los integrantes de la comisión y solo, por último, Presidenta, si me lo permite, señalar que creo que sería muy importante que en la discusión de este proyecto de ley ustedes pudieran invitar a la subsecretaria Andrea Albagli de Salud Pública, precisamente con quien hemos podido dialogar este proyecto de ley y que está a cargo del tema de salud mental en el ministerio, y que además ella puede dar cuenta de cómo este proyecto dialoga con el proyecto de salud mental integral que me imagino que ustedes están al tanto que el gobierno ha presentado. Y también a la Fundación José Galazo, que nos ha apoyado muchísimo en la tramitación de este proyecto y que lleva precisamente el nombre de un joven que falleció por suicidio precisamente por el agobio en sus estudios superiores. Eso es cuanto puedo informarle a la comisión, señora presidenta. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada Schneider. Antes de dar la palabra, le voy a pedir a la secretaria que, que comparta con nosotros el rol que esta comisión va a tener, porque esta ley está en educación, se aprobó, tuvimos indicaciones, tuvimos muchos meses. Entonces, desde el punto de vista legislativo, es importante que nosotros sepamos cuál es nuestro rol exactamente y cuán determinante va a ser nuestra participación y nuestro involucramiento en el éxito de esta ley y que salga una ley lo mejor para que llegue a la sala. Sí, la Comisión de Educación es la que aprueba en general el proyecto. Nosotros no tenemos que hacer una votación general. Ustedes pueden invitar a personas que les expongan sobre el proyecto, pero el texto que nosotros tenemos como base es el texto que salió de la Comisión de Educación. Si ustedes quieren presentar indicaciones a ese texto, las pueden presentar y ahí ustedes ven si las aprueban, las rechazan. Las indicaciones que ustedes aprueben en el informe van como indicaciones a la sala. Entonces la sala aprueba o rechaza en general, pero pongámosle que apruebe el proyecto en general, y con las indicaciones que se presenten en la sala, más las que nosotros presentemos acá, va el segundo trámite reglamentario a la Comisión de Educación. ¿Quedó claro? Oh, quedó claro, porque es importante saber de que nuestras indicaciones son importantes, son sectoriales, tenemos, pero que se van a ser discutidas en sala, porque ya la ley desde la perspectiva general, bueno, y de las indicaciones de educación ya está. Entonces me pidió la palabra el doctor Lilayú, después el doctor Lee. Palma. Y el doctor Palma. Yo por, Doctores. sí, yo por intermedio suyo, Presidenta, saludar nomás y felicitar a la diputada Schneider porque realmente interesante y novedoso, un proyecto que ojalá lo hubiéramos tenido también cuando nosotros estábamos estudiando en la universidad. ¿Cierto? Pero, pero, es malo, po. Bueno, pero justamente por eso yo quería decir, ya, tomémoslo al revés. Llegamos a algo. Yo quería ahí hablar que tengo mis dudas
diputada Schneider, por intermedio suyo, que una cosa es el estrés. Cuando hablamos de salud mental, usted habló de un test que se hizo de 8.000, 6.000, que lo encuentro interesante, no sé qué es lo que dice el test, pero evidentemente así me pasan una hoja. Yo voy a estar, en muchas carreras vamos a estar estresados y yo puedo contestar muchas cosas, que estoy preocupado, que no duermo en la noche, pero eso no necesariamente me altera la salud mental. El estrés en el ser humano claramente es algo positivo. Nosotros cuando estamos estresados podemos saltar las barreras, podemos ser, todos estamos de acuerdo con un estrés adecuado, etcétera. Entonces, ¿cómo medimos esa parte de que estamos nerviosos ante dar una prueba? Porque tenemos que dar, porque estamos obligados. Evidentemente el estrés hace superar muchas cosas. Entonces, ahí viene el punto de que no todas las personas, y ahí yo creo que cae la ley, no todas las personas pueden soportar ese estrés, no todas las personas pueden, ¿cómo se llama?, saltar la valla, y ahí vienen todas las enfermedades que se hablan en el proyecto. Entonces, ahí viene mi punto y una sugerencia, un aporte que quiero decir, es que si existe un test, si existe, debiera haber un test, o debiera haber una prueba, debiera haber un sistema en el cual los jóvenes que salen de cuarto medio entran a la universidad. Antes, porque no es lo mismo un joven que entra a la escuela de medicina, que sabemos cómo hacer la escuela de medicina, que entra voy a hablar de matemática, son cosas diferentes. Muchas veces hay carreras que son diferentes desde el punto de vista de estrés. La medicina tiene una cosa humanista que de alguna vez te da la posibilidad de relajarte, de edificarte, pero hay solamente carreras que son áreas que son a lo mejor ninguna posibilidad de que te alegre la vida. Yo voy a eso en el sentido que debiera haber un test, un sistema a todos los personas que ingresan a la universidad, y ahí vamos a ver quiénes son las posibilidades que tienen más posibilidades de tener complicaciones dentro de la universidad. Porque aquí estamos hablando de este proyecto cuando ya se produjo el problema. Entonces, lo ideal sería, una sugerencia, la posibilidad de un test previo. Es decir, no sé si existe desde el punto de vista psicológico. Y lo último, yo fui profesor durante 20 años en la Universidad Austral, formé médico, también sé lo que significa la formación y dar los exámenes. Evidentemente, vuelvo a decir, muchas veces el estrés se necesitan para ejercer la profesión. Si un médico es indolente, está tranquilo, relajado, y yo tengo que actuar operando cuando un paciente está sangrando, yo tengo que manejar mi estrés. Entonces, para algunas profesiones tú necesitas tener un poco de estrés o saber manejar el estrés. Eso es lo que quiero decir. No, Muchas gracias, diputado. ¿Había alguna otra palabra? Sí, diputado Palma. Ah, ya. Presidenta, muchas gracias. Yo solamente agradecer a la diputada Schneider. Estuve en la discusión de este proyecto en la Comisión de Educación en un par de oportunidades y lo hemos planteado en numerosas oportunidades en esta comisión porque efectivamente hemos recibido muchos reclamos y llama la atención que muchos de ellos son del ámbito de las profesiones de la salud. Así es. Lo que ocurrió con José Galazo en la Universidad del Paraíso se repite, estudiante de cuarto año de medicina, se repite el año próximo pasado con Pablo Leiva, que era un residente de medicina, pero también ha pasado en otro contexto académico. Pasó en la Universidad de Andrés Bello hace pocos meses con un estudiante de cuarto año de Derecho, pasó con esta chica que estudiaba tecnología. En fin, esto se ha hecho crónico y efectivamente, entre bromas, digamos, lo que decía el diputado Leloyó es verdad. O sea, ojalá en la época que nosotros estudiamos carreras de la salud hubiera existido la disposición de las autoridades, porque de verdad el tema del maltrato Ujú. hacia los estudiantes de las carreras de salud es brutal. Me imagino que la otra puede ser similar, pero es brutal. No, me imagino, yo he visto personas de derecho que han repetido, por ejemplo, 2 o 3 veces, pero el nivel de terror que tienen a dar un examen es realmente patético. O sea, yo no sé, eh, y yo digo en estos tiempos que uno elige estudiar una profesión muchas veces altruista para ayudar a otras personas con un elevado espíritu solidario y tener que sufrir y además pagar para sufrir, o sea, es lo más insólito. Entonces, solamente agradecer este proyecto, diputada Schneider, lo habíamos conversado en algún momento y valoremos la posibilidad de tal vez poner algún tipo de aporte. Ya, muchas gracias, Gracias, diputado presidenta. Palma. Yo voy a aprovechar de tomarme yo también la palabra y agradecer este proyecto de la diputada Schneider, agradecer que me haya invitado también a ser firmante, porque
Sin duda es un tema que lo hemos traído tanto a colación, la urgencia que hay en general en la salud mental en nuestro país, pero justamente cuando hablamos de personas en formación, ¿cierto? Nuestros estudiantes, se vuelve fundamental. Yo entiendo perfectamente lo que dice el doctor Ilayú y concuerdo, por cierto, de que un cierto estrés es necesario, pero hoy día estamos sometidos a estrés crónico, que ustedes saben que el estrés crónico finalmente deja de ser saludable, es una inundación de cortisol y que finalmente, y que tiene que ver con muchos factores. La exigencia académica, por cierto, que es uno, pero aquí se ha mencionado que tiene que ver con la convivencia, con el trato, con lo que tradicionalmente se institucionalizó una suerte de trato un poco déspota hacia los estudiantes. No digo que sea solo las carreras vinculadas a la salud, pero particularmente se ha dado en las carreras vinculadas a la salud. Entonces yo creo que es todo un contexto bastante más amplio y este proyecto viene a tratar de bajarlo al piso y empezar a conversar y ponerle esta mirada amplia. Y me parece que está muy bien pensado el proyecto. Recojo, diputada, lo que quedó pendiente, que quizás no se pudo hacer en la comisión, ¿cierto?, de educación, que quizás acá podemos darle una vueltita en la comisión de salud, pero quiero valorar porque todos hemos recibido, ¿cierto?, las situaciones dramáticas. Yo también a esta misma comisión he traído cuántos casos de alumnas, alumnos hostigados y pensando seriamente en quitarse la vida, ¿no? Entonces, realmente valoramos este proyecto y que ojalá que sea el que empiece a movilizar todo el tema de salud mental, porque se ingresó la ley de salud mental, pero ha costado, ¿cierto?, que se avancen en todos los planos. Así que tenemos toda la disposición, yo creo hacerlo avanzar lo más rápido posible. Ya llegó la presidenta verdadera, así que le voy a dejar mi... Perfecto, le doy la palabra al diputado Lee y le devuelvo su trono, presidenta. Gracias, presidentas. Oiga, presidenta, yo creo que me va a tocar ser a lo mejor el que entregue una visión distinta frente a un proyecto que no me cabe duda que tiene toda la buena intención, pero yo creo que hemos caído en una sobrelegislación que de verdad avergüenza no solamente al legislativo, sino que avergüenza a mucha gente que ni siquiera pertenecen al Congreso, que es la opinión de expertos, incluso extra Congreso. Y yo creo que si nosotros no ponemos esta, por lo menos, voz de alerta con respecto a querer solucionarlo todo, problemas que son tan difíciles y duros que yo no me cabe duda que existen y que están aumentando. También eso es cierto. Pero querer pretenderlo, solucionar a través de un cuerpo legal, a mí me parece absurdo y además me parece mucho más que eso. Me parece exponerlo a un daño a nuestro sistema democrático. Porque finalmente mucha gente puede creer que esto se va a solucionar justamente a través de una ley. Y eso no se va a solucionar a través de una ley. Todo lo expresado acá se puede solucionar con cuerpos normativos de inferior rango que una ley, con un reglamento, con protocolos que están ya a disposición y que pueden existir en distintas universidades y que solamente bastaría una instrucción del Ejecutivo para que sucedan. Porque además obligar a las universidades a una mejor atención mental sin pensar en un aumento del presupuesto es absolutamente inviable. O sea, ¿a quién nos queremos engañar a nosotros mismos? Engañémonos a nosotros mismos. Pero no es posible pensar solucionar este tipo de problemas a través de cuerpos legales. Presidenta, nosotros venimos saliendo en Chile de dos procesos constituyentes que fueron rechazados. Y cuando se le empieza a consultar a la gente del rechazo de ambos proyectos constitucionales, justamente es porque muchas de las propuestas tenían que ver con aspectos que se podían abordar mediante leyes y no mediante constituciones. Quiero entonces extrapolar esto a lo que podría estar pasando hoy día con esto. Esto se podría solucionar con normativas de mucho menor rango, pero mucho más eficaces y eficientes. No por ser de menor rango, disminuye su eficacia y disminuye su eficiencia. Presidenta, yo quiero hacer solamente un llamado de atención, no por el problema que se presenta, y lo quiero hacer de forma bastante seria y respetuosa también, diputada. No es un problema, es un problema que además lo he recogido de la misma calle, de la misma ciudadanía. Nosotros estamos sobrelegislando, esa es una realidad. Y muchas de nuestras leyes a veces vuelven como verdaderos boomerang porque no alcanzan los propósitos e incluso peor aún, a veces los resultados son hasta contraproducentes. Yo no puedo, por ejemplo, presidenta, eh, apoyar un proyecto legal de ese rango. Estamos hablando de un rango legal, donde, por ejemplo, dice que los estudiantes van a poder
cambiar las modalidades de examen o van a poder suspender sus asignaturas sin posibilidades de ser reprobados. Porque entonces lleguemos al punto de que para beneficio de la salud mental, entonces entreguémosle el título profesional nomás, po, porque eso no va a causar ningún estrés. Eso obviamente es un ejemplo burdo, me perdonan, solamente quiero ejemplificarlo en el sentido de que mi único pero, diputada, es eso, la sobrelegislación. No es del tema, que me parece relevante, la salud mental en Chile está en riesgo, necesitamos abordarlo, pero además necesitamos abordarlo para todos. La salud mental no está en crisis solamente en el rango universitario, en el rango de los estudiantes. Los niños también están con problemas de salud mental, los adultos mayores están en problemas de salud mental. Cuando una parte de Chile empezó a ser incendiada, yo mismo estaba con salud mental porque no sabía si me iban a incendiar la casa o el centro médico donde yo trabajaba. Mucha gente cayó en estrés y en problemas psiquiátricos a raíz de una convulsión social que afectó a Chile y eso no lo podíamos solucionar con una ley, ¿o sí? No, tiene otras vías de solución. Entonces, yo simplemente quisiera hacer solamente esa advertencia, Presidenta, de no caer en la sobrelegislación, de querer resolverlo todo mediante leyes. Gracias. Gracias, doctor Lee. Le voy a dar la palabra a la diputada Schneider para que haga su punto. Sí, muchas gracias, Presidenta. Yo quería hacerme cargo de lo que se ha dicho acá. Agradecer también, por supuesto, el apoyo al proyecto de ley. Fue, como verán, de los firmantes, un proyecto bastante transversal. Tiene representantes de los distintos colores políticos que habitan nuestro Congreso Nacional, y así también fue en la discusión en la Comisión de Educación. Yo, primero, respecto a lo que decía por su intermedio el diputado Lila Yu, me parece muy importante esa distinción entre estrés y problemas de salud mental. Fue algo en lo que hicieron hincapié los expertos y expositores que tuvimos en la Comisión de Educación, y modificamos sustancialmente el proyecto porque al principio el proyecto solamente establecía las medidas de flexibilidad académica, pero no distinguía los planos de intervención. Por eso exigimos el diagnóstico también de las y los estudiantes para acreditar la condición de requerir cuidados de su salud mental, y también en los planes plurianuales incorporamos la dimensión de intervención comunitaria, de prevención y de intervención en casos específicos, porque precisamente había que distinguir entre el estrés, que es parte de la lógica estudiantil, que todos lo hemos vivido y es parte de la vida, y de aquellos problemas que son más graves y requieren otro tipo de atención. Y por cierto, la prevención de problemas que nos pueden ahorrar la atención especializada. Em, yo, respecto a lo que señalaba el diputado Lee, yo concuerdo con que no todo se soluciona con leyes. Yo concuerdo con que en algunas materias sobrelegislamos. Estoy muy de acuerdo con ese diagnóstico. Pero creo que particularmente en este tema no es así. Porque no existe ninguna política nacional en materia de educación superior que aborde el tema de la salud mental. Se hizo desde la Subsecretaría de Educación Superior actualmente un estudio en materia de salud mental, una mesa de trabajo en materia de salud mental que dio conclusiones muy interesantes. Y además, la ley integral de salud mental que se presentó aborda, por ejemplo, la educación escolar de los niños y niñas, pero no aborda la educación superior. Entonces, este es un proyecto que resulta complementario de esa ley. Además, la normativa de menor rango, como puede ser un reglamento, el problema que tiene es que depende del gobierno de turno o del superintendente de turno. No se establece como una política permanente y de Estado, por así decirlo. Entonces, es necesario que nos hagamos cargo. Yo sostengo que es necesario hacerse cargo legislando de esta materia para establecer algo que es bien sencillo, que es que todas las casas de estudio tengan un mínimo de normas internas que ya existen en muchas casas de estudio, pero para uniformar la realidad de las casas de estudio. Creo que el tema del financiamiento es muy importante y yo lo reconozco en la presentación, particularmente para fortalecer los equipos de salud mental, para hacer compatibles los beneficios estudiantiles con la suspensión de estudios, pero el financiamiento para tener políticas de prevención, para tener políticas comunitarias, no es necesario porque ya las instituciones de educación superior, muchas de ellas lo hacen. El tema es que necesita ser sistematizado, normado y reglamentado claramente. Yo creo que por ahí va la discusión. Muchas de estas políticas ya existen, se requiere mejor organización y gestión, y eso es a lo que apuntamos con este proyecto de ley. Así que eso es lo que yo podría señalar, Presidenta. Entiendo que no habrían más preguntas y me imagino que van a pasar a otro punto, así que les agradezco mucho a la comisión Muchas gracias, por escuchar. diputada. Por recibirme. Nosotros vamos a dar un plazo para que hagamos observaciones, indicaciones y vamos
más o menos esto está planteado como para sacarlo más o menos cuándo mandarlo a la sala, lo antes posible, ¿no Si es me cierto? pregunta a mí, cuando, lo antes posible, Ok, mañana. ya. Doctor Lilayú, Me interesaría hacer algunas indicaciones, pero con un poquito más de plazo. ¿Puede ser hasta fin de mes? sí, demás. Eso. Diputado, Ah, claro, había que escucharla también. sí, pues, más del ámbito médico y todo eso, porque ya en el ámbito educativo se escuchó muchas, y también del ámbito médico, pero ahora como quizás focalizando nosotros un poco más en los aspectos, ya sea de promoción de la salud mental, que yo creo que es importante, prevención y promoción, ¿ah? Porque creo que ahí la universidad tiene un rol, ¿ah? Tiene un rol importante. Ahora, por supuesto que a pesar de que se haga lo que se haga, siempre pueden haber problemas. Y en el sentido de flexibilizar los estudios tiene que ver con casos muy especiales, no es un tema así que por una crisis de pánico se va a hacer no tomarle exámenes a un alumno, pero hay alumnos TEA, hay alumnos con discapacidad, bueno, pero bueno, vamos, perdón, diputado Romero, los digo a todos los veo como doctores. Che, doctor Claro, Romero. sí, doctor ¿Ah? Romero, adelante. Gracias, presidenta. No, presidenta, a ver, mire, ahí yo tengo aquí algunas dudas, porque a ver, este tema es súper delicado y hay que ser muy respetuoso porque evidentemente que todos conocemos la situación es dramática y obviamente que el hecho de haber presentado este proyecto de ley posiblemente surge de alguna situación dramática de algún estudiante que se haya suicidado por alguna de estas condiciones. Lo que me preocupa, es que a mí lo que me preocupa, presidenta, es que yo, a ver, primero, temas que me conflictúan, la autonomía universitaria. Primero, o sea, las mallas curriculares tienen determinadas exigencias, está organizado de alguna forma, y este proyecto interviene en ese tema. Hay verbos rectores que hablan de asegurar, ¿ya? O sea, esto que usted dice de promover, tratar de crear un ambiente, que son verbos rectores que a mi juicio sí, pueden ser exactamente. Claro, pero hay algunos que hablan también de asegurar, o sea, cómo una universidad se hace cargo de asegurar la salud mental de sus alumnos, cuando, no, es que no me diga así, no, porque el proyecto, el fondo del proyecto como que también pone una carga dentro del establecimiento para a tomar medidas efectivas, porque obviamente que si es una ley como para hacer una declaración de intenciones no tiene mucho sentido. Y por eso, claro, yo recuerdo, o sea, poniéndome en mi caso como abogado, claro, esto significa que, por ejemplo, un alumno de derecho que no le gusten las pruebas solemnes verbales, porque se va a sentir mal o tiene una vergüenza o le da crisis de pánico, vamos a tener que hacérselas por escrito. O sea, esa persona, claro, pero aunque tenga diagnóstico médico, yo no puedo ser ingeniero civil porque no le pego a las matemáticas. Aunque yo me dé vuelta en la cabeza y me meta el libro en la cabeza, no me va a llegar. Y eso no es discriminación, eso no es nada, porque yo entiendo que también la ley dice que no se puede discriminar por la evaluación. Pero obviamente que sí me pueden eximir de algunos ramos, si no le pego al cálculo porque me estoy desesperado. Bueno, pero yo quiero ser ingeniero civil, pues es de mi derecho, y yo estoy angustiado. ¿Cómo lo hace, por ejemplo, de verdad, un padre de familia o una madre soltera, una jefa de hogar que está estudiando en una universidad que tiene un estrés tremendo en su trabajo, que además tiene que llegar a la universidad? ¿A quién se le carga esa culpa? ¿O a quién se le carga eso? Al establecimiento, que tiene que preocuparse que ojalá pueda eximirse, ojalá que no dé los exámenes, tranquila, exímase, no los dé, délos por escrito cuando usted pueda. Es por eso yo lo que no logro, o sea, esto obviamente va a tener que pasar a la sala y va a tener que verlo, pero en verdad el fin es loable. A lo mejor yo creo que hay aspectos que se pueden rescatar y que efectivamente sea obligatorio, por ejemplo, tener una política, a lo mejor, de salud mental, equipos de trabajo, pero eso ya, como decía bien la diputada, requiere patrocinio del Ejecutivo porque en el caso de la universidad estatal, hay que dotarles de recursos para eso, ¿ya? Para que haya una política efectiva y que haya, como por así decirlo, como un reglamento interno, digamos, en que se valore la salud mental, se verifique que efectivamente pero yo me acuerdo, todos los compañeros presentan un certificado médico de estrés y no daban la solemne o se hacían los locos. Entonces, claro, ¿cómo controlamos eso? Esto es una conversación a lo mejor un poco más de tratar de buscarle un poco
de solución a estos temas, porque una vez que salen estos proyectos de ley, después, como dice el diputado Lee, son un boomerang. Al final, al final vamos a tener ingenieros civiles que hacen pruebas en terreno, o los ingenieros civiles que les da miedo las alturas y se van a subir un edificio, no, porque no, porque es que se angustia. O sea, yo tengo un abogado que no se atreve a ir a la corte, pues, o sea, bueno, es parte de, pues, alguna vez vaya a tener que tramitar en tribunal, pero si te da miedo hablar al juez o te da miedo a estar en una audiencia, es complejo. O un doctor que no le guste la sangre, ¿no? Es que a mí no me muestre sangre, yo no quiero trabajar con un muerto. O sea, es raro, pues. Entonces, ¿y cómo compatibiliza eso? Y perdone que diga el ejemplo extremo, pero nosotros estamos viendo hoy día un proyecto de licencias médicas, pues, Presidenta, en que se presentan licencias médicas de años de gente que son fraude, pues, ¿te fijas? Entonces, yo tiendo a pensar de que esto también abre la puerta a que a lo mejor el remedio, perdón, aquí salga peor que la enfermedad, ¿no? Sí, me había pedido la palabra. ¿Es sobre el punto? Diputada, si hay un estudio comparado, ¿hay algún país que se usó como referencia para su proyecto de ley? Quisiera darle la palabra al doctor Lilayú. Ah, ¿usted la quitó? Ya, dile. Muchas gracias, Presidenta. Aprovecho a hacerme cargo de lo que se ha señalado. Primero, para responderle al diputado Lee, efectivamente nosotros recibimos desde, si es que no me equivoco, desde la... no, mentira, eso es para otro proyecto. Nosotros recibimos a distintos expositores en materia de salud mental, particularmente al Centro de Educación Inclusiva, que de hecho tiene sede aquí en Valparaíso, si es que no me equivoco, o en Viña, que nos expuso respecto a ejemplos comparados en otras universidades, en otros lugares del mundo. Entonces eso fue parte de la discusión. Respecto a lo que señalaba el diputado Romero respecto a la autonomía universitaria, esa fue una discusión que se dio en la Comisión de Educación, que fue despejada por la secretaria de la comisión porque se le hizo una consulta respecto a esto. Ella pudo revisar la jurisprudencia en esta materia y nos dio cuenta de que no había una vulneración a la autonomía universitaria, de forma de que esto no se involucraba en los asuntos propios de las instituciones de educación superior, sino que más bien establecía normas con contenidos mínimos que tenían que incorporarse, pero adecuándose a la realidad de las instituciones de educación superior. Aquí no hay verbos rectores como asegurar, garantizar, o probablemente estas palabras están utilizadas en alguna parte, pero cuando usted se fija en los planes plurianuales, que son las obligaciones que tienen las instituciones de educación superior de incorporar en sus políticas, se habla de la promoción, se habla de la prevención, se habla de políticas en general. No hay una descripción de acciones, usted tendrá que hacer X cosa. Es más bien una descripción de un conjunto de acciones que pueden realizar las instituciones de educación superior. Entonces, tienen que cumplir con las exigencias de alguna de estas dimensiones, no todas, no cualquiera, la que la institución defina como tal, pero dentro del marco que establece este proyecto de ley. No es una obligación propiamente tal, sino es más bien, como hay en otras legislaciones en nuestro país, establece contenidos que se tienen que incorporar a las normas internas de las universidades, pero eso requiere también una discusión interna de las casas de estudio. Esto existe en un montón de proyectos que hemos aprobado, particularmente uno que presenté yo, de hecho, en materia de cuidados en educación superior para estudiantes que son padres y madres, que fue aprobado unánimemente por la Cámara. Es decir, también contó con el voto suyo y el voto del diputado Lee, que es el proyecto Yo Cuido y Estudio, que está en el Senado actualmente en su último trámite, espero, y que también establece contenidos mínimos para las instituciones de educación superior. Y tal como podrán apreciar, ese proyecto tampoco vulneraba la autonomía universitaria. No, para instituciones de educación superior. Y fue aprobado unánimemente por la Cámara. Perdón, se me quedó un cachito, Presidenta. Usamos el modelo portugués de los planes plurianuales, diputado Lee, el modelo portugués de atención a materia de salud mental. No, Presidenta, mire, lo que pasa es no, cuando yo le decía a la diputada Snades por su intermedio, Presidenta, por ejemplo, hay verbos rectores que están en términos imperativos. Por ejemplo, en el artículo 11, el derecho a las medidas de flexibilización académica no son facultativas. En el inciso tercero se establece que las normas internas que autorizan la flexibilización académica para estudiantes beneficiarios deberá considerar, a lo menos, no es que podrá, tenderá, no, es deberá considerar a lo menos, está imperativo, la prioridad de inscripción de asignaturas y actividades curriculares, la interrupción anticipada de asignaturas sin efecto de reprobación o suspensión de estudio,
la exigencia de un porcentaje menor de asistencia, la reprogramación o flexibilización en la rendición de evaluaciones, la modificación del formato de las evaluaciones, la posibilidad de rendir evaluaciones en un ambiente adecuado para su necesidad e integridad, entorno diferenciado al del resto de la cátedra, la posibilidad de contar con mayor tiempo para la rendición de las evaluaciones. Entonces, yo con todo respeto, claro, pero en el fondo las normas internas deberán considerar a lo menos esto. Entonces, yo por eso no es tan baladí, digamos, no son un conjunto de intenciones, tiene una consecuencia. Y esto es claro, digamos. O sea, esto se lo vamos a tener que exigir y como Congreso Nacional, al caso de la educación pública, nosotros vamos a poder oficiar a la Universidad de Chile, porque le pasamos incluso plata, rendir cuenta de que se hagan estas cosas. Entonces, ¿cómo nosotros, vuelvo a decir, cómo compatibilizamos en el fondo esta autonomía que tienen que tener? Porque los ramos duran lo que duran, las pruebas son de una determinada manera, los abogados damos pruebas solemnes, pero no podemos, ya, si tiene miedo a la gente, eso es un tema que, una ley, a eso íbamos, Presidenta. Bueno, podemos invitar en otra oportunidad a la autora de la ley para poder Pero muy discutir breve. aspectos. Le voy a dar la palabra. Es cortito lo suyo sobre el punto ya, y después contestas tú porque Sí, tenemos y cerramos el tema, sí, que ver por otra supuesto. ley cortita y tenemos sesión especial en 20 minutos más. Así que, Ya. Sí, Presidenta, ya que me tocó ser el último, transmitirle a la diputada autora del proyecto que en realidad valoramos su buen propósito, y es verdad, y yo por lo menos personalmente lo voy a estudiar y lo voy a leer muy bien su proyecto, diputada, para que no se sienta mal. Sin embargo, solamente, no, pero que el diputado Romero a veces es muy intenso para... Sí, sí nos damos cuenta. Mire, fíjese que me parece que el propósito es bueno, simplemente dejar instalado, precaver sobre la sobrelegislación. Y a propósito, me tocó hacer clase, docencia universitaria, Presidenta, y si uno identificaba a las personas que estaban pasando malos ratos y momentos de estrés y depresión, la mayoría de las veces eran problemas económicos. Yo creo que nuestro país ya de una buena vez por todas tenemos que encaminarnos nuevamente a crecer y desarrollarnos económicamente, y se nos van a solucionar un montón de problemas. Solamente eso, Presidente. muchas gracias, diputado Lee. Le doy para cerrar a nuestra diputada Muy breve. invitada. Solamente decir, bueno, agradecerles las preguntas porque creo que fomentan el debate y nos ponen también en tensión las propias ideas. Creo que eso es siempre saludable y es muy positivo para poder pulir los argumentos. Así que yo lo agradezco, no me siento mal para nada. Pero sí quiero decir que no podemos ridiculizar el tema. Esto no se trata de miedo a la gente, de miedo a las alturas, se trata de diagnósticos médicos. Por algo en el proyecto de ley se exige el diagnóstico de un profesional de la salud y fue una discusión que de hecho dimos con la diputada Molina, con distintos diputados en la Comisión de Educación. Esto no es solo sobre apreciaciones personales, ni sobre sentimientos, ni sobre algo que puede ser subjetivo. Es en base a diagnósticos médicos. Y las medidas que usted leyó, diputado Romero, por su intermedio, presidenta, son medidas facultativas, porque es una lista de medidas que tienen que contener las normas internas de las universidades, pero que se disponen para cada caso. No son obligatorias todas ellas, sino que, de acuerdo a un diagnóstico médico, cada institución debe disponer qué medida es la mejor para implementar al estudiante para cada caso y según el diagnóstico. Entonces, esto no es al azar. Yo, solo para cerrar, concuerdo con su reflexión que muchas veces las licencias médicas son muy fáciles de conseguir. Por eso hay que legislar en esa materia y les deseo el mayor de los éxitos en esta comisión legislando en esa materia porque yo sé que ustedes lo están trabajando. Pero creo que eso no puede ser excusa para ignorar un problema real, un problema que nos llega a todos en nuestros correos electrónicos, incluso sin ir más lejos, de estudiantes que se quitan la vida, que sufren por las problemáticas de salud mental y lo incompatible que es con la vida académica, porque no queremos hacerles la vida académica más fácil, queremos hacerla compatible. Eso es todo lo que quería señalar, Presidenta. Muchas Además, gracias. solo para cerrar, invito a que revisen los documentos de la ONU y UNESCO, que son muy interesantes en esta materia. Muchas Ok. gracias, Presidenta. Muchas gracias. Bueno, salió más largo de lo que yo pensaba. Tenemos dos personas que vinieron a exponer y vamos a hacer lo siguiente, los vamos a escuchar a ustedes, pero la ley que iba a poner el diputado Tomás Lagomarsino lo vamos a dejar para la próxima sesión. Entonces, le damos la palabra a ustedes para que...
El segundo proyecto que es sobre electrodependencia. Sí, es que se presentó la electrodependencia la semana anterior, así que están todos al tanto. Lo que pasa es que no sabíamos que íbamos a tener esta sesión especial, nos pusieron sesión especial. Bueno, muy buenas tardes. Agradecer la invitación. Eh, También la voy a hacer muy cortita porque tengo que tomar el bus a las 7:30 y me quedan 15 minutos aproximadamente. Bueno, lo primero, me acompaña Jessica Cubillo, vicepresidenta de la Federación de Enfermedades Poco Frecuentes, eh, Víctor Rodríguez, presidente de la Federación de Enfermedades Poco Frecuentes, también de Menque Chile, de Síndrome Red también, y integrantes también de Rare Disease International, que es la organización que se dedica a políticas públicas de enfermedades poco frecuentes a nivel internacional. Ya somos la primera organización de Chile que somos parte de Rare Disease International, por lo tanto lo que ocurre aquí también es muy importante para ellos porque yo les voy a transmitir lo que se legisla en salud para los pacientes con enfermedades poco frecuentes. Bueno, lo primero es que ahí hay algunos países, la verdad que es como bien visual para poder entender más o menos cómo nace todo este proyecto de la ley de enfermedad de electrodependiente, ¿ya? Eh, Tenemos a Argentina como un país hermano, ¿cierto? Que tiene más o menos los mismos hitos que hemos logrado nosotros con lo que es la electrodependencia, pero hay dos puntos que Chile no tiene, o mejor dicho, uno, que es la excepción de corte por deuda. ¿Ya? El gasto de lo electrodependiente está cercano a los 120.000 pesos, que son 900 kilowatts mensual, por hora. ¿Ya? Eh, Ahora, eh, esta diapositiva que aparece en pantalla es real. eh, Puedo decirlo porque es mi domicilio, que tengo un niño con síndrome de Menkes, que es la enfermedad que aparece arriba, ¿cierto? Y que ocupa diferentes tipos de equipos de electricidad para poder mantener a mi hijo con vida. ¿Ya? Por lo tanto, algunos de los meses que aparece con menos consumo es porque mi hijo está en un hospital, dado que él también tiene esta hospitalización domiciliaria a través de un home care. ¿Ya? Por lo tanto, ahí podemos ver que el consumo es bastante alto. Ahora, hay un tema súper importante que lo menciono yo ahí, que es la calefacción día y noche, sobre todo de los niños que son electrodependientes porque ellos no tienen movilidad, ¿ya? Y en especial esta enfermedad que sufren de hipotermia, dado que no controlan su cuerpo, la temperatura, por lo tanto, ustedes entenderán hoy día que él está con ventilación, perdón, con estos equipos que regulan la temperatura ambiente, ¿cierto? Dado las altas alzas que hay hoy día. Sí, ¿ya? Y que son muy caros a todo esto, el consumo. Algunos equipos que usan los electrodependientes, el consumo promedio de electricidad de los pacientes electrodependientes puede variar significativamente, ¿cierto? Según la cantidad de equipos que usa y la dificultad que tiene para poder tener esa calidad de vida dentro de su domicilio. Pero ahí están los más importantes, que es el ventilador mecánico, la bomba de aspiración, lo que monitorea los signos vitales, concentrador de oxígeno. Acá tenemos, por ejemplo, hay un ejemplo ahí del consumo de un domicilio con respecto a los equipos que ocupa: concentrador de oxígeno, ventilador mecánico, la cámara humidificadora, aspirador de secreciones, el monitor de signos vitales y, como ya lo mencionaba, el tema del aire acondicionado, que es muy importante para estos pacientes. Es una calefacción limpia a todo esto, por lo tanto, y necesaria sobre todo tanto en invierno como en verano para estos pacientes que no tienen prácticamente movimiento.
Por lo tanto, ya aquí vemos un alza realmente de la cuenta del domicilio, si bien es cercano a los 600, 700 kilowatt por hora mensuales. El tema del aire acondicionado aumenta mucho lo que es la cuenta y no está considerada dentro de lo que de la rebaja que hace la empresa eléctrica. Eh, bueno, ahí tenía un cálculo real del equipo. Sí. Eso es real, Sí. ¿ya? Otros equipos que no están considerados o que la gente no logra entender que ocupan también estos pacientes, como BiPAP, bombas de infusión, las luces, ¿cierto? Que están prendidas día y noche en estos domicilios, las camas clínicas eléctricas, colchón antiescara, refrigerador para la mantención de los medicamentos, secadora de ropa. Muchos dirán, chuta, qué exigente, ¿cierto? Pero para un paciente electrodependiente es muy importante. Y tengo aquí, quise dejar esto porque me pareció muy interesante, una publicación que levantamos nosotros y una mamá hizo un comentario, dice, es angustiante, nadie se coloca realmente en nuestros zapatos. El Emilio también tiene problemas de termorregulación, que ya lo comentaba, debido a un quiste sobre su cerebro. Es primordial tener una temperatura estable para él, sin contar que su epilepsia está horrible y con cada convulsión se vomita entero. Los lavados de ropa, de cama y después la secadora para tener todo más rápido, ya que no es sostenible el gasto. Por lo tanto, hay que entender que no solamente estamos hablando aquí de un equipo que obviamente de equipo médico que lo mantiene con vida. Hoy día, bueno, también mencionar que esta misma presentación se le hizo al ministro Pardo en el 1 de agosto y producto de esto quitó algunas limitaciones que tenía la alza, que era menos de la ficha de social menos de 40, sobre 40 y el otro era la deuda que tenían con las empresas eléctricas. Esas dos limitaciones se le quitaron y se le dieron estos beneficios a estos pacientes. ¿Ya? El promedio gastar de un domicilio normal, 40 a 60 mil pesos en agosto, porque hoy día sabemos que la subió y los montos están sobre un 60% de alza a los domicilios. Por lo tanto, y el promedio de un electrodependiente está cercano a los 120 mil pesos, que son los 90 kilowatts. El beneficio que da el Estado hoy en día son 50, que son equivalentes a 6.000, 7.000 pesos. Y lo que realmente necesitan los pacientes es la excepción de pago de esta factura eléctrica, como lo hace Argentina. Entendemos que no es resorte de ustedes, ¿cierto? Ojalá que mi ley no lo quite. Sí, pero entiendo yo que no es resorte de ustedes el tema porque produce un gasto, ¿cierto?, de Estado, pero debiéramos llegar nosotros a tener algo parecido con las compañías eléctricas y considerar la calefacción limpia. Bueno, ya lo decía, las familias tienen grandes deudas con las empresas eléctricas, muchas familias están sobre el 40%, y fue lo que quitó el ministro gracias a esto y también debo mencionar también a la organización Luz para Ellos, que también hemos estado trabajando en conjunto para poder mostrar esta realidad de estos pacientes, que es la ley Lucas, que en honor a Carito, al hijo de Carito. Sí. Ya, rápidamente quise mencionar, dado los tiempos, yo aquí tengo, hicimos una especie de resumen y reflexión que se las vamos a dejar igualmente a ustedes para que puedan verla. Jessica va a poder mencionarla. Yo, dado el tiempo, debo volver a Santiago, así que le pido mis disculpas por esta, pero entiendo que se alargó también la sesión. Es que es tan difícil usted ve, pues. Sí, por lo tanto, bueno, Jessica va a poder mencionar y finalizar la presentación. Pero muy clarita, muchas gracias por ser sintético, pero bien claro, preciso
y conciso. Sí, bueno, la Bien, idea es eso, poder visualizar, sí, creo que queda más claro muy claro. viendo realmente lo que viven los electrodependientes Exacto. y que, bueno, ahí Jessica va a poder hacer algunas apreciaciones más puntuales, específicas, con respecto al tema. Perfecto. Muchas Así que les doy las gracias, gracias a todos y Gabriel. por habernos recibido y Jessica, tú, Jessica continúa. no Muchas tenemos gracias. demasiado rato, desgraciadamente. Y que ustedes también están ocupando ahí viendo seguramente alguna nota en sus celulares que es de suma importancia, pero bueno, estamos aquí en este momento que es súper significativo porque acá estamos hablando de vida, vida de niños que están hoy en su casa, vida de niños que son el futuro de Chile, pero que lamentablemente están postrados y que necesitan la atención de todos ustedes y también la acción de todos ustedes, ¿no? Y en relación a eso es que queremos decir que las personas electrodependientes no pueden ser objeto de lucro. Queremos decir que las personas electrodependientes y sus familias los necesitan a ustedes, contribuyendo en que en esta ley que levanta el diputado Palma logre, ojalá, llegar a puerto, porque significa vida. Yo quiero que se queden con esa palabra. No solo nos venimos a quejar o a poner en evidencia el dolor que viven muchas familias, pero esto es vida, vida de niños y particularmente nos referimos a niños porque muchas de nuestras familias son padres y madres que están cuidando hoy en casa, ¿ya? Por otro lado, también queremos saber y queremos pedir que esta ley garantice efectivamente que la electrodependencia, que es una realidad para muchas familias, sea vista y que efectivamente no hay una mala aplicación con respecto al tema de los cortes de luz y también se den o se amplíe, por ejemplo, los equipos que proporciona Enel cuando algunos pacientes están con un tema de corte de luz, se entregan algunos equipos a domicilios que son de litio, batería limpia, sin contaminantes, que no son solo contaminantes respiratorios, sino que de bulla. Hay que pensar que una persona que está con un hijo electrodependiente y eso funciona todos los días, la bulla es bastante alta y obviamente puede también generar un disturbio para algún vecino que se pueda quejar. Y entonces esta bulla es importante y se requiere entonces que ojalá en él pudiera otorgar este beneficio no solo a algunos pacientes, sino que ojalá esto pudiera contribuir y estar dado para todos los demás. Y solo quiero puntualizar y terminar entendiendo que ustedes van a una reunión. Alguna de las cosas que mencionaba Víctor, que es muy importante, y es que muchas de las personas que viven con enfermedades poco frecuentes hoy en el país, y que de hecho mañana en la Comisión de Hacienda del Senado se va a discutir el proyecto de ley, son más de 1.500.000 y muchas de ellas son electrodependientes. Muchas de ellas están transitando también en el momento final de sus vidas y por ende creemos que las familias no tienen que luchar con el costo que significa saber si voy a tener el dinero para pagar la cuenta. Una familia no solo va a pagar las cuentas que mostró Víctor, sino que tiene que tener una leche especial, un medicamento especial, pañales y su canasta de gasto asciende o bordea desde el piso mínimo a los 400.000 pesos, 700.000 pesos, 1.200.000, 1.500.000 y así suma y sigue. Y por último, decir que creemos que las familias debiesen tener solamente la preocupación de entregar calidad de vida a ese ser querido que quizás no va a vivir y que justamente tiene que ver algo con lo que estaban hablando ustedes, el estrés y la salud mental de esa familia, de esa persona que cuida y también de quien vive la realidad de ser una persona electrodependiente. Yo sé que no hay más tiempo, uno quisiera decir muchas cosas, pero apelo a que ustedes puedan revisar el proyecto de ley del diputado Palma, que apoyen y que podamos garantizar la vida y no el lucro. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Creo que estamos frente a una ley que va a ser muy importante y que va a tener un impacto en las familias y en la calidad de vida de las familias, además de los enfermos. Así que vamos a seguir trabajando. Cuente usted con que esta comisión se ha tomado en serio. Nosotros nos tomamos muy en serio las cosas, hacemos indicaciones, revisamos, etcétera, etcétera. Nos rodeamos de expertos de manera de que lo que salga
de ley sea lo más factible, lo más realista y que realmente se haga cargo del problema. Así que le agradezco mucho y espero que nos vaya bien también, porque bueno, nosotros aquí somos una comisión técnica, después tiene que votarse en la sala, hay muchos pasos. ¿Ah? ¿Ah? Pero esperamos ser lo suficientemente claros, precisos, con evidencia y obviamente que ahí es donde el Estado tiene que reconocer que los pacientes tienen derechos, que las personas, cualquiera sea su condición de salud, tienen derechos y que el Estado debe ser garante de esos derechos. ¿Ah? Ahora, obviamente que el Estado siempre no tiene mucha plata, siempre los recursos son escasos y por eso tenemos que pelearlo. Hemos tenido que pelearlo todo. Pero ahí estamos, no vamos a cejar en esa lucha. Así que cuente con nosotros y en otra oportunidad, si quiere venir, bienvenida. Oye, por haberse cumplido el objeto de la sesión, se cierra para poder ir a la otra sesión.